Bienvenidos al portal del Villegas. Antes de seguir, les recuerdo que ustedes pueden ver este programa, si lo prefieren, en pantalla de televisor, pantalla más grande, en el canal 31 Cable Prime, 31 Prime de cable del grupo Manquehue Telefónica del Sur. Esto se transmite en ese canal de lunes a viernes a las 8:30 de la noche. Ahí tienen ustedes otra opción. Y entramos a un tema que tocamos ayer, no sé si con mucha intensidad, y nos referimos al caso de estos cónsules, el señor Frank Sinclair y Gustavo Cantuarias, imputados por un posible, presunto, yo no sé, hay que decir siempre ahora posible, presunto, porque aunque un tipo lo encuentren con la pistola humeante en la mano, si no hay una resolución judicial, después esa persona lo puede perseguir a uno por injuria. Vivimos caminando en un campo minado hoy en día con esto del lenguaje, así que presunto, quizás, etcétera. Don Frank Sinclair y Gustavo Cantuarias, que fueron separados del servicio. Es lo que hizo ayer el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que anunció doña Cecilia Pérez. Y esto fue luego que el fiscal metropolitano Oriente, don Manuel Guerra, anunciara que el próximo 11 formalizará a los dos exfuncionarios. ¿Qué es lo que hicieron? Habrían permitido el ingreso irregular de 228 ciudadanos de India y Nepal entre 2015 y 2017. Es decir, estaban en sus cargos por lo mínimo, no creo que justo en el 2015 para adelante, desde antes. Pero aquí no se trata de establecer fechas con el afán qué sé yo, de transferirle alguna culpa al gobierno anterior, porque esto no tiene que ver con los gobiernos. Evidentemente que los gobiernos nombran a la gente que les interesa, y no, aunque en los casos de los cónsules hay algunos que no son nombrados, que no siguen carrera diplomática, no vienen de ese mundo, sino que son personas, ciudadanos chilenos que viven en ese lugar, que tienen condiciones económicas y tienen una respetabilidad para cumplir el cargo sin que reciban un sueldo, pero igual, por supuesto, tienen que pasar por el visto bueno de Relaciones Exteriores. Pero aquí, insisto, no se trata de culpar gobiernos, porque ningún gobierno de ninguna categoría, malo, bueno, mediano, va a estar nombrando a gente de la cual tenga siquiera una sospecha que van a cometer este pecado. En todo caso, con todo este asunto salieron a relucir cifras que normalmente uno no conoce, de cuánto ganan los embajadores, cuánto ganan los cónsules. No son malas cifras, ¿eh? No es una mala carrera, parece ser embajador o cónsul. Los embajadores ganan un poco más de 12 palos al mes. Los cónsules ganan menos, ¿eh? Los pobres ganan solo 5 o 6 palos más o menos. Estoy haciendo la transferencia de dólares a pesos aproximada. Y bueno, después están los cargos de primer secretario, parten con $1.500, un palo más o menos, y así sucesivamente. El problema con nuestra carrera diplomática no consiste en que ganen mucho o ganen poco. El problema con nuestra carrera diplomática es que es una carrera que muchas veces no conduce a donde debiera conducir. Es decir, eventualmente que la gente que ocupa cargos, por ejemplo, de embajadores, salgan todos o prácticamente todos de ahí y no sean simplemente los amigos, los compañeros, los camaradas, los primos, los hermanos de los gobernantes de turno. En este momento en Chile, ya de hace muchos años, las embajadas son cubiertas por personas, como se dice ahora, de la confianza del presidente. Y siempre los de la confianza resultan ser, otra vez, camaradas, compañeros, amigos, etc. O sea, no hay confianza en la gente de la carrera diplomática. Eso es lo que se está diciendo en forma indirecta. Son de confianza tales o cuales personas que no han estado jamás en una carrera diplomática, y los que están ahí en la carrera diplomática, los que han estado años más o menos enterándose de lo que pasa en tales o cuales países, de acuerdo a lo que les ha tocado,
y que algo han aprendido. No, esos no tienen la confianza, aparentemente. Bueno, un tema que quiero hacer es que ir haciendo referencia al vino personalizado, que no les voy a mostrar de nuevo la botella. Mientras yo les decía, aquí están los datos, aquí está la dirección a las cuales ustedes pueden comunicarse para obtener estos vinos personalizados, con etiqueta diseñada por ustedes, etcétera. Resulta que no salió, así que hice el loco. Espero que ahora esté saliendo a mi izquierda los datos para que ustedes los anoten de inmediato de estos vinos tan especiales, tan ricos y que permiten este chiste de hacer el diseño del membrete, nombrar la viña como uno quiera, etcétera. Y les recuerdo, estimados amigos, que usted está en el periodo en que tiene que hacer regalos, o a lo contrario lo van a tirar por una ventana, y un hermoso regalo es un reloj de calidad. Los relojes Edox. Edox es una fábrica suiza que no nació ayer, tiene 130 años fabricando relojes de primera calidad, junto con otras marcas conocidas, que son de todos conocidas. Son relojes elegantes, o son relojes rudos, son relojes como para ir a una fiesta, a una comida, a un evento, a un banquete, o son relojes para subir al Everest, todos por igual de gran calidad. La calidad es importante incluso hoy en día con los relojes electrónicos, no todos son iguales, no todos son tan duraderas las baterías, no todos tienen la misma exactitud, no todos tienen materiales de calidad, que incluyen desde la correa, todo, el vidrio, o como se llama esta parte, que no se vaya a rayar. Todo eso se lo garantiza los relojes Edox. Ustedes pueden echarle una mirada a estos relojes en el sitio edoxchile.cl, y dicho sea de paso, estos relojes están disponibles también en la joyería Eternal Love, de la cual les he hablado tantas veces ya, y voy a seguir haciéndolo. Eternal Love, aparte de las joyas, los anillos, todas esas cosas que hemos mencionado, que ustedes ya habrán visto seguramente en los catálogos, en el sitio eternallove.cl. Bueno, en esa tienda que está en el mall Plaza Los Dominicos, también va a encontrar los relojes Edox. Son muy bonitos, son de calidad. Y regalar un reloj es una cosa infalible, no se puede equivocar regalando un reloj. Yendo a la política nacional, pero después voy a tratar otro tema totalmente extraño y diferente a todo lo que usted ha escuchado aquí o en cualquier otra parte. Pero antes, atendamos lo que está pasando en nuestro país. El Partido Comunista presentó una idea de que se le diera visa de trabajo a los inmigrantes. O sea, usted llega y ya puede llegar a trabajar al tiro. ¿A qué se debió este espasmo de amor por la raza humana del Partido Comunista? ¿Cuál es el interés de ellos? De que lleguen más inmigrantes, que lleguen como sean los inmigrantes, y además ya con visas de trabajo, de manera tal que incluso un turista, alguien que llega en calidad de turista, o sea, se justifica su llegada como turista, se puede quedar y va a tener una visa de trabajo y se va a desaparecer en el mundo laboral. Dejando de lado el tema si es bueno o malo, el tema de la inmigración, que ya lo hemos discutido acá, centrémonos en el interés del Partido Comunista por esta materia. El Partido Comunista no es precisamente una religión que profese un amor ilimitado por la raza humana, y por los inmigrantes en particular. Quisiera recordarle a la gente de mi edad, y quisiera informar a la gente más joven que no lo sabe, que cuando los Castro llegaron al poder en Cuba, o sea, cuando se produjo la supuestamente gloriosa Revolución Cubana en 1959, muchísima gente de Cuba emigró a Estados Unidos. Y esas personas, por el hecho de haberse arrancado de Cuba, porque no querían vivir bajo el régimen comunista de Fidel Castro, dejaron de ser personas a ojos de la izquierda, incluyendo el Partido Comunista. Se convirtieron en lo que llamaron los gusanos. Se les llamaba gusanos. Dejaron de ser seres humanos reaccionarios, fascistas, no, peor que eso, gusanos. Simplemente porque no estaban dispuestos a caer de rodillas a besar las presas del señor Castro. Gusanos.
Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿a qué viene entonces este interés tan desaforado al Partido Comunista por facilitar, hacer más tentador incluso la idea de la gente de venirse a Chile? Es probablemente la misma razón que tienen los demócratas en Estados Unidos para lo mismo. Los demócratas en Estados Unidos quieren una política de puertas abiertas en la frontera. Uno de los grandes temas de discusión política en Estados Unidos es este. Trump, por un lado, queriendo poner un muro, y ahora amenaza con cerrar el gobierno si no hay fondos para eso. Y los demócratas diciendo que todo eso es inhumano, etcétera, sueltan chorros de lágrimas. ¿Y qué es lo que pasa? Que los demócratas al mismo tiempo están pretendiendo que gente que ya está en Estados Unidos, hay muchos millones de inmigrantes, la mayoría inmigrantes ilegales, adquieran el derecho a voto. Ahí vamos viendo entonces para dónde va la cosa. Y por supuesto ha sido claro para todo el mundo en Estados Unidos de que los demócratas quieren crearse una base electoral poderosa. Imagínense millones de inmigrantes que le den el favor a los demócratas, que se convierten en clientes políticos los demócratas. No sé si me entienden lo que puede pretender a largo plazo, porque el largo plazo es uno de los méritos del Partido Comunista. Ellos miran hacia la eternidad. Como toda religión mira hacia el futuro, hacia la consumación de los tiempos. No están pensando en hoy. Piensan en cuando suenen las trompetas de Jericó y vayamos todos al valle, no me acuerdo cómo se llama, a recibir juicio. Entonces, pensando en el futuro, qué bonito sería tener una masa importantísima de gente en Chile que le deba el favor de estar acá y trabajando y sin problema al Partido Comunista. Ustedes dirán, esto es una especulación de ciencia ficción. Puede ser, pero es una posibilidad. Es una posibilidad. No, esto no es un tema meramente de amor por los inmigrantes, o eso que llaman razones humanitarias. Yo no creo en las razones humanitarias del Partido Comunista. En general no creo en las razones humanitarias de nadie. Esa es una frase hipócrita que se suele decir en el mismo momento en que uno está pisoteando a alguien. Pero menos aún en los credos religiosos, incluyendo credos que son religiosos en todo sentido. Porque para ello hay algo mucho más importante que el ser humano, y es la salvación, o el mundo del futuro, o la sociedad comunista, o la segunda venida del Mesías. Son cosas que superan lo humano. Lo humano es un detalle. Es un detalle. Recuerden la famosa frase de Stalin, ese criminal en serie, pero tan representativo de la religión comunista. Cuando creo que en una de las charlas que tuvo con Churchill le insinuó suavemente, porque la idea era mantener a Rusia de aliado combatiendo a los alemanes, le insinuó que parecía que habían ciertos excesos en las muertes de gente en su régimen, miles y miles de personas, en realidad eran millones de personas. Stalin respondió lo siguiente: la muerte de una persona es una tragedia, la muerte de millones es estadísticas. Ahí está. Así es que no creo que hayan razones humanitarias del Partido Comunista. No. El Partido Comunista no piensa en términos de los bienestares de las personas concretas, de carne y hueso, que vivan ahora, hoy, que tengan cara, rostro. Ellos siempre están pensando en la meta, en el final. Y si para eso es preciso sacrificar a millones de personas, o a miles, sacrificarlas de una forma o de otra, se hace porque la meta es mucho más importante. Nada menos que establecer la sociedad comunista, establecer un mundo futuro, que sea el nombre que le den. Y esa sociedad futura, maravillosa, donde realmente, y en ese momento comienza la historia, según decía Carlos Marx, es mucho más importante que la suerte de unos, qué sé yo, unos flaites que andan hoy en día dando vuelta en el mundo. ¿Qué importa eso? Total, dicen ellos, yo he escuchado estos argumentos, total, de todas maneras igual se han muerto miles de millones de personas en toda clase de eventos y por nada. Aquí vale la pena los sufrimientos si por lo menos hay un premio final como este, de este calibre. Esa es la mentalidad de toda religión. Los individuos pasan a convertirse en un medio para ese fin, en el mejor de los casos, o en un obstáculo que hay que echar a un lado. Por eso que no creo en que haya detrás de esta medida que propone el Partido Comunista una razón humanitaria. No, yo creo que hay una razón política. Espero equivocarme, por supuesto. Y en lo político también les cuento que Evópolis, que supuestamente es un partido de derecha, quiere que el gobierno reevalúe esto del pacto migratorio y que lo firme eventualmente, porque todavía no se cumple ese proceso.
por supuesto ha recibido reproches desde la UDI y otros sectores. Cuando uno ve esta postura de Evópolis, y no voy a juzgar si tienen razón o no, si hay que firmar o no el pacto migratorio, yo nunca dije que hay que firmar, ni tampoco dije no hay que firmar, dije que era irrelevante, que era como tratar de tapar con un dedo, digamos, el desplome de un dique, que los procesos migratorios no se paran ni se inician por firmas de más o de menos. Ese es mi argumento. Así que no estoy en la postura de defender firmarlo o no firmarlo. Que quede claro, por favor. Si me van a tratar de hacer pedazos en los comentarios, háganlo por lo menos sobre la base de algo que realmente he dicho. Bueno, ¿qué es lo que persigue Evópolis? ¿Qué es lo que es Evópolis? Porque a Evópolis le hemos visto otras posturas y declaraciones que uno no sabe, realmente yo no sé hasta qué punto considerarlas auténticamente nacidas del corazón y el espíritu de la gente que forma Evópolis. Puede que sí, puede que ahí haya algunas personas que se convirtieron al progresismo, que vieron la luz, que en una serie de tópicos que son aparentemente de propiedad de los sectores autoproclamados progresistas, que en una serie de tópicos Evópolis dijo, parece que tienen razón. En efecto, hay que mirar este punto y este de más allá en forma relativamente similar o quizás a la pata de lo que lo hacen los sectores progresistas. Entonces, ¿cómo se examina este animal político llamado Evópolis? ¿Qué clase de personas lo forman? ¿Qué fenómenos sociológicos de gran calibre señala la aparición de estos grupos dentro, en el seno de lo que podríamos llamar el territorio de la derecha? Y yo les digo, dejando de lado el tema de evaluar si tienen razón o no, no me interesa ese tema a mí. Me interesa el fenómeno en sí, el fenómeno, por así decirlo, físico, biológico. Bueno, grupos como estos, nacidos dentro del territorio de lo que podríamos llamar los grupos y la política tradicional, son otro indicador más y muy potente de la desintegración, decadencia y corrupción de los sistemas de valores que tradicionalmente han estado rigiendo una sociedad. En Chile, ha regido hasta hace unos 5 o 10 años, regía un determinado sistema valórico originado en los sectores de derecha. Un sistema, tampoco voy a decir si era correcto o incorrecto, si es bueno o malo. Simplemente señalo que había un sistema de valores centrado muy poderosamente alrededor, a su vez, del núcleo religioso del catolicismo, en tradiciones que vienen desde decimonónicas, en intereses de clase o de grupo, etc. Era un sistema ideológico potente. Hasta los años 50, 60, yo lo recuerdo y lo vi, existían en Chile incluso abiertamente partidos de derecha como el Partido Conservador y el Partido Liberal. Después empezaron las transformaciones, los camuflajes, los cambios de nomenclatura. Pero a pesar de eso, había un núcleo poderoso de ideas, que por lo menos era válido y regía, estaba vigente en los sectores de derecha, es decir, en los sectores sociales medio altos hacia arriba. Y también no dejaban de haber sectores de medias bajo para abajo, que también participaban a sabiendas o no de al menos una parte de esos valores. Es eso lo que se empezó a demoler. Ahora unos 15 años empezaron con los llamados temas valóricos, ustedes recordarán, discusiones más o menos esotéricas, vino el tema del divorcio, temas que no tocaban todavía lo que podríamos llamar el núcleo mismo del sistema ideológico y de intereses de la sociedad tradicional. Pero fueron los primeros síntomas, los pródromos, como diría Crane Brinton. Y esto, la aparición de movimientos dentro de la derecha, que se sienten progres, es un síntoma más. En la Revolución Francesa se vio claramente. Si ustedes estudian el detalle cómo se inicia el proceso, cuando son citados los estados generales, a ver cómo cambiaba el sistema de impuestos en Francia para salir de la quiebra en que estaba el estado monárquico, y cuando la burguesía, el estado llano, se rebela y pretende actuar como un sujeto con sus propios intereses, y la primera cosa que piden es que voten los tres estados, el estado llano, la nobleza y el clero, que voten como un solo grupo, o sea, que voten como individuo, no como grupo, que fue el primer acto, podríamos decir, revolucionario,
en la Revolución Francesa, se sumaron a esa postura un montón de clérigos que pertenecían a las clases altas, clérigos, digamos, no estoy hablando de curas de campo, párrocos, obispos, gente de ese nivel para arriba, y varios, un buen número de nobles. Ahí tienen a Evópolis, en el siglo XVIII. Este Evópolis no está formado por nobles precisamente, pero revela, es más o menos parte del mismo fenómeno de cuando al entrar en quiebra total, el sistema ideológico de una sociedad tradicional, empiezan a emerger grupos dentro de ese mismo territorio que buscan otras alianzas ideológicas, otras miradas del mundo, y se empiezan a constituir como grupos distintos. Evópolis es un caso. Ciudadanos es otro caso. ¿Cómo se llama ese grupo que inventó Andrés Velasco? Vamos para adelante, Chile, no sé cómo se llama. Da lo mismo. Así es que Evópolis aparezca ahora diciendo que hay que firmar el pacto migratorio, no porque sea bueno o malo, no voy a discutir ese tema, sino que simplemente eso es lo moderno, lo progresista, no tiene nada de raro. Y también Evópolis ha estado en otras posturas, en temas valóricos relacionados con leyes del aborto y otras cosas así. Me parece que han estado también en posturas totalmente distintas a las que representa la UDI, que vendría siendo todavía el núcleo, llamémoslo en el lenguaje marxista, reaccionario de la derecha, que se mantiene firme en su postura. Y antes de continuar, quiero recordarles que estamos en una semana que se han pronosticado calores, creo que 34 grados, 33 grados. Ya en este momento estoy grabando este programa a las 9:35 de la mañana y ya hace un calor bastante desagradable porque no he encendido mi Climo. Climo, estimado amigo, la respuesta a eso. Climo es una empresa tecnológica chilena que ha desarrollado una tecnología y un modo de tenerla absolutamente innovador, al punto que ganaron un premio de innovación el año pasado. Climo son dispositivos que se ponen donde usted quiera, en su casa, oficina, etcétera. Funcionan con energía eléctrica con muy bajo consumo y entregan la temperatura que usted quiera en el momento que usted quiera. Calor en invierno, frío en verano, la temperatura exacta que usted pide, el grado de intensidad del ventilador que usted quiera. Tienen un filtro de aire además, de manera tal que todas las pelusas que andan dando vueltas quedan detenidas en el filtro. Un montón de ventajas. Y una de las ventajas más interesantes es que usted puede, en vez de comprar, usted simplemente arrienda este servicio. Ahí está viendo usted el precio, 25.990 por equipo al mes, menos de lo que le cuesta arrendar su pack de internet, televisor, teléfono y todas esas cosas que se venden por ahí por allá. Y los precios son realmente súper accesibles y usted dispone del clima que se le da la real gana. Le cambia efectivamente la vida. Yo apenas termine de grabar esto aquí, en esta pieza chica, porque no es toda mi biblioteca, es la cuarta parte de mi biblioteca, voy a ir a prender mi aparatito y voy a vivir el clima que yo deseo. Así es que los invito a que llamen ahora mismo a miclimo.com, que es el sitio de ellos, para solicitar la visita técnica, porque no, de lo contrario, si usted se sigue demorando, lo que va a suceder, la alergia, ¿qué le voy a hacer? Lo que va a suceder es que va a tener que hacer una cola inmensa, va a tener que esperar mucho rato a que le instalen el aparato. Vaya ya resolviendo el tema. 25.990 al mes es ridículo. Si usted vive en una casa o un departamento no muy grande, o dentro de su casa ocupa siempre más o menos el mismo espacio, le basta con un aparato. Imagínese, por 25.990 usted ya tiene cambiada su vida completamente. Y continúo con temas siempre locales. La flamante presidenta de la UDI, la señora Van Rieselbergher, no han pasado ni 24 horas o 48 horas hoy día de su elección y ya está llamando a integrar la mesa al adversario. No me acuerdo el apellido del señor adversario, digamos el adversario nomás. Quiere a lograr eso que se llama, ya forma parte del lenguaje político, una mesa de unidad. Entonces, la pregunta que nos hace, ¿para qué hubo una elección
en la UDI más allá del interés de personas por ser presidenta de algo. ¿Qué era lo que se dirimía si en 24 horas el adversario ya se le llama a la mesa a formar parte del gobierno de la UDI? ¿De qué trataba la elección entonces, más allá del tema de las personas? ¿Qué clase de seriedad tiene esa elección? ¿Qué es lo que se estaba jugando en esa elección? Esto lo hemos visto, no es un pecado de la UDI, ni siquiera sé si es un pecado, estoy mencionando un hecho. Lo hemos visto en muchas elecciones, los demócratas cristianos también, que se dividen en varias, como llaman ahora, sensibilidades, también terminan llamando a mesas de unidad. Entonces uno se dice, ¿cuál era la sustancia de este pleito político? Esto es tan absurdo, en cierto sentido, como si al otro día de haber sido elegido Piñera hubiera llamado a formar parte del gabinete a Alejandro Guillet, o al señor Tellier, a formar una mesa de unidad dentro del gobierno. Bueno, hasta cierto punto lo hizo, ¿eh? Ahora que lo pienso, Piñera quiso formar, no le resultó mucho, unas mesas de trabajo, y lo cual desde un punto de vista así esotérico, desde un punto de vista de película de Walt Disney, resulta una maravillosa idea, ¿no? Que el gobierno estuviera formado por todos, y que esos todos además fueran inspirados por una mirada republicana, no pensando en sus intereses políticos cagones que tienen todos, y que estuvieran con un pizarrón al frente calculando las ecuaciones para ver cuál es la mejor solución para cada problema. Pero ese país no existe. Ese país no existe, estimados amigos. Bueno, ahora voy a hacer uso de lo que nunca he querido aquí, porque yo creo que es más disruptivo que mis renifladas y que es sonarme con estos papelitos. Hagamos una encuesta de qué prefieren, que renifle o que me suene. Yo te juro que las obedezco, los resultados. No hay mesa de unidad en un gobierno que funcione, dicho sea de paso, imposible. Hay un caso histórico que yo conozco, que es el de Abraham Lincoln, pero por algo Abraham Lincoln es uno de los más grandes políticos que jamás hayan existido en la historia humana, a mi juicio. Por su generosidad, por su inteligencia, todos rasgos que no son muy comunes entre los mandatarios, ¿no? Y mandatarias. Y es que apenas llegó al poder, ganó la elección, Abraham Lincoln llamó a formar parte de su gabinete precisamente a todos sus adversarios. Y con ellos se enfrentó a la guerra civil. Quién sabe qué habría sucedido si no hubiera hecho eso. Pero era un hombre con una mirada, de una amplitud, de un alcance, de una generosidad, de una inteligencia que sobrepasa infinitamente todo lo que ustedes conozcan y hayan visto en Chile o en otro lado. Así que cuando uno ve que efectivamente sí se forma una mesa de unidad en un partido, entonces una de las conclusiones es que realmente nunca fueron verdaderos adversarios, que no se estaba jugando nada importante. Acordémonos que la Rieselberg, una de las primeras cosas que dijo es que su propósito es ganar elecciones. Eso era todo. Eso era todo. Otra noticia, el señor Moreno, el ministro de esta cosa social, viaja a la Araucanía con el fin de retomar los diálogos de paz. ¿Cuáles diálogos de paz? Habla de que se va a reunir, abro comillas, con distintos actores sociales. Aquí salió otra vez a relucir este personaje fantasioso que todo el mundo usa, porque se convirtió en una moneda de cambio, los actores sociales. Yo creo que cuando uno quiere retomar un diálogo de paz, cuando uno quiere iniciar un diálogo de paz, lo inicia con quien uno no estaba en paz. Esa es la idea. Cuando uno está en guerra, uno entra en conversaciones de paz con quien está en guerra, no con gente de otro país. Es el que nos está haciendo la guerra, o a quien estamos haciendo la guerra, con quien hay que conversar la paz. Entonces, si el señor Moreno va a llegar a la Araucanía a juntarse con las víctimas, por ejemplo, que es otro de los actores sociales que parece que va a consultar. No, pues, señor Moreno, no hay que hablar con las víctimas, hay que hablar con los victimarios de esas víctimas. Son ellos los que las produjeron víctimas, son ellos los que producen, digamos, la guerra o están en la guerra, en alguna clase de guerra con el Estado chileno. Con ellos es que hay que hablar de
de paz, pues. ¿Qué sentido tiene ir a hablar con doña Jonita? Entonces, este viaje del señor Moreno, esto que tengo yo se llama romadizo crónico, es muy desagradable. Yo no sé de qué va a servir este viaje. Yo creo que no va a servir de nada porque en el fondo ir a conversar con las víctimas, ¿qué pueden decir las víctimas? ¿Qué puede decirle el gobierno a las víctimas? Ofrecerles plata, ofrecerles reparación. Pero eso no es un diálogo de paz, eso es un diálogo, digamos, es como un síndico de quiebra o algo así. Alguien que va a hacer una liquidación. En otras palabras, no sé si es que es así la cosa. Si es que no hay algo oculto y efectivamente Moreno Pacallao se va a reunir con gente de la CAM, no tengo idea, a lo mejor sí, quién sabe. Pueden haber cosas que simplemente no nos dicen. Pueden haber cosas que no dicen para no producir un revuelo espantoso entre sus propias filas, el gobierno. Pero si es así, si se van a reunir Pacallao con gente de la CAM, me parece bien porque son ellos los que están en el otro lado, digamos, de las trincheras. Es con ellos con los cuales hay que hablar de paz. Me parece a mí, ¿no? Es la lógica elemental. Y antes de irme, les iba a plantear un tema que les anuncié incluso, raro, distinto, extraño, pero voy a alcanzar solo a mencionárselo, para que ustedes, quizás los que no lo conocen en absoluto, le echen una miradita en los sitios de YouTube, donde hay montones de personas o grupos o youtuberos que llaman, que se dedican a esto. Es un tema muy fantasioso, creo yo, pero nunca se sabe cuál es la base realidad. Les voy a escribir la palabra en un papel aquí para que ustedes sepan a qué me refiero. Y ustedes pueden entrar a averiguar y a ver si lo trato mañana. Nibiru. No sé si han oído esa palabra. Algunos de ustedes quizás sí están enterados. Bueno, en breve, hay gente, y la historia es bastante antigua ya, entonces remonta a los años 70, 80, que piensa que hay no un planeta, sino que un sistema solar completo que gira alrededor de una estrella roja, una enana roja que se llama, que son estrellas medias apagadas, por así decirlo. Y están en color rojo, así que ya casi no irradian luz, incluso bueno, no se ven. Es como un cuerpo caliente, que no expele luz. Que tendría un sistema propio de varios planetas, y ese sistema en su conjunto se está acercando, está entrando ya al sistema solar, y por lo tanto los amigos de las teorías catastrofistas piensan que va a quedar la crema, no porque necesariamente ese sistema venga derechito a la Tierra, sino porque la sola presencia y las alteraciones gravitacionales que eso produce, y además tantos planetas orbitando alrededor de eso, puede quedar realmente una escoba, y eso es lo que pronostican, y lo están pronosticando hace años de años, incluso algunos dan fecha, incluso algunos muestran fotografías, todas falsas, todas resultado de trucos fotográficos o de mal uso de las cámaras. Pero al mismo tiempo, y eso es lo que hace todavía interesante esto, si no uno simplemente no le daría pelota, al mismo tiempo es un hecho que científicos de verdad, por ejemplo científicos del Instituto Tecnológico de California y otros, están buscando hace rato un planeta llamado el noveno planeta, que estaría en los extremos más lejanos del sistema solar, algo así como, qué sé yo, 20, 30, 40 veces la distancia del Sol a la Tierra. O sea, la distancia del Sol a la Tierra se llama unidad astronómica, y son más o menos 150 millones de kilómetros. Estos planetas supuestos que no han sido vistos, un planeta de un cuerpo oscuro, y los científicos deducen la existencia de un cuerpo por los efectos gravitacionales que ejercen la órbita de otros cuerpos que sí son conocidos, y pueden incluso calcular la masa aproximada por el efecto gravitacional y la alteración de la órbita de un planeta conocido. Eso es un hecho real, que de hecho anteayer salió la noticia que se descubrió un nuevo planetoide, algo así como 500 kilómetros de diámetro, que está a 100 unidades astronómicas. Es decir,
no está a 150 millones de kilómetros del Sol, sino que a 15.000 millones de kilómetros del Sol. 15.000 millones, muy lejos, muy lejos, muy lejos, no puede afectarnos en absoluto. Es decir, es probable, y de hecho poco menos que todos los años se descubren nuevos cuerpos, porque ahí tenemos medios más avanzados ahora de rastreo astronómico, tenemos estos telescopios que orbitan alrededor de la Tierra, tenemos, en fin, otras tecnologías que el telescopio clásico. Y efectivamente el sistema solar es un sistema bastante más complicado de lo que nosotros tenemos y aprendimos en el colegio, con el Sol, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno, Urano y Plutón. Plutón ya lo sacaron como planeta, ahora es un planetoide nada más. Y se descubren nuevos cuerpos que son planetas en miniatura, en el cinturón de qué sé yo, en la nube de, no me acuerdo cómo se llama, de asteroides que está bastante lejos de la Tierra, en fin. Es un órgano más complicado el sistema solar y por lo tanto es posible que hayan planetas desconocidos. Ahora, de aquí a que haya un sistema solar completo, y los sistemas solares sí, como tal, comunidades se mueven también. El nuestro se está moviendo en el territorio de la galaxia donde estamos, en la Vía Láctea. Pero que de aquí a que venga un sistema solar en una trayectoria de colisión, llamémoslo así, con nuestro sistema solar es una historia distinta. Pero el tema es realmente entretenido, porque se mezclan de una manera muy confusa elementos científicos de verdad con elementos de pura fantasía, al punto que por momentos, cuando uno está un poco más volando bajo, empieza a pensar seriamente si no habrá algo de realidad, y en otros momentos uno dice todo esto es una fantasía absolutamente estúpida. Hace ya años que están pronosticando hasta con fecha exacta en qué momento vamos a todos a mirar y vamos a ver a Nibiru y sus planetas. Pero el hecho, en cualquier tema, que hay un montón de locos o de enfermos mentales que inventan cosas y que fabrican cosas, no necesariamente implica que no haya un núcleo de realidad. Es un poco como las leyendas históricas. Las leyendas son en gran parte cuenteo, con dioses, con héroes, etc. Pero siempre están basados en un núcleo de realidad, con un hecho histórico que ocurrió en un momento y que con el curso de las generaciones se va alterando, le van agregando cosas, etc. Por ejemplo, toda la historia de la guerra de Troya, que aparece en la Ilíada de Homero, tiene que ver con un hecho histórico que había ocurrido muchas generaciones, muchos siglos antes de que viviera Homero. Homero más o menos se supone que vivió en el siglo VII, VIII a.C., no está claro eso. Y los acontecimientos reales que ocurrieron probablemente se remontan al año 1500 o 1400 a.C., o a lo más al 1200, o sea, muchos siglos antes del propio Homero, cuando en Grecia reinaba la civilización micénica, un tipo de sociedad completamente distinta a la que se establecería después, y de los hechos históricos que ahí ocurrieron y que fueron transmitidos oralmente y distorsionados a lo largo de generaciones, emerge el material con que Homero compuso su Ilíada y su Odisea. Así que en el tema de Nibiru es difícil desentrañar cuáles son los elementos que son plausibles y son interesantes de examinar, y cuál es la excrescencia puramente mitológica, que seguramente uno sabe si a priori que es la mayor parte. En uno de estos días, tal vez algún sábado cultural, voy a tratar el tema no solo de Nibiru en particular y de qué grado de realidad puede tener esta idea de que viene algo hacia el sistema solar de gran calado, sino que el tema en general de la construcción de las leyendas y los mitos es un tema sumamente interesante, y les voy a mostrar el libro del gran antropólogo decimonónico, que fue el primero que desarrolló en el grado más detallado y más poderoso esto, y que es Jane Fraser y su famosa La Rama Dorada. Pero eso lo veremos quizás este mismo sábado en una de esas. Y echen una miradita a esto de Nibiru, como mínimo se van a entretener, y algunos incluso se van a alarmar. Muchas gracias por su atención y los espero mañana.